Shalom, shalom, mis amados, bendiciones a cada uno, que el Señor les bendiga. Saludos a todos. Les saluda a su amigo y pastor Pablo Carbonell y quiero compartirle algo muy importante en este tiempo. Mire, el libro del Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 39, dice de la siguiente manera, se lo leo, dice Juan 5:39. Examináis las escrituras, también dice, examinad las escrituras, porque a vosotros os parece o pensáis que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. Esto lo dijo nuestro Yeshua HaMashiach, hace 2000 años. Dijo, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna. Y dice, y ellas son las que dan testimonio de mí. Las mismas escrituras, mis amados, dan testimonio de nuestro mismo Cristo precioso. ¿Amén? Y hoy quiero hablarles de dónde encontramos una de las referencias donde da testimonio de Yeshua precioso. Y en este caso voy a hablarles de un mensaje que está oculto, un mensaje que Dios lo escondió en su palabra, pero que hoy sale a la luz. Amados, miren, el Antiguo Testamento, que consta de 39 libros, fue escrito en el idioma hebreo, con algunas excepciones, algunos versículos que fue escrito en idioma arameo, pero casi todo el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. En el Nuevo Testamento fue escrito en el griego koiné. Pero vamos a ver ahorita en el Antiguo Testamento, primeros 5 libros de la Biblia. Yo sé que usted que conoce Biblia ha de saber sus nombres de los primeros 5 libros de la Biblia, a lo que le llamamos Pentateuco, también se le llama Torá, también se le llama Humash, y estos libros en el idioma griego se dice Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Cuando los masoretas traducen la Biblia del hebreo original al griego, estos masoretas que hicieron la labor de traducción de Biblia, pues le pusieron el nombre a estos 5 primeros libros eh, conforme el contenido del libro. Por ejemplo, Génesis. La palabra Génesis en el griego significa origen y le pusieron ese nombre precisamente porque ahí está el origen de la vida, el origen de las cosas, nos habla de la creación, ¿verdad? En el griego también el libro de Éxodo significa salida. Entonces, los masoretas, que son los que traducen o tradujeron la Biblia del hebreo al griego, le pusieron por nombre a ese libro Éxodo por la salida de Israel, que estaba en cautiverio egipcio, y salen a su libertad, ¿verdad, mis amados? Nos encontramos también en el libro de Levítico. Este libro de Levítico recibe su nombre en la Biblia griega justamente por el sacerdocio levítico que se va a desarrollar en todo el libro. El libro nos habla de la labor sacerdotal que tenían los levitas, y por eso le pusieron por nombre Levítico. Encontramos el libro de Números. ¿Y por qué ese libro? No sé si usted se ha preguntado, ¿por qué ese libro se llama Números? ¿Verdad? En la Biblia griega le pusieron así porque aparecen 2 censos
que Dios mandó para que Moisés sentara al pueblo, para saber cuántos eran los que estaban aún vivos después de cada fase de depuración que tuvieron los israelitas en el desierto. Por último nos encontramos el libro de Deuteronomio, y también es una palabra griega. Deuteronomio significa segunda ley. Y es que en el libro de Éxodo, cuando estaban los israelitas en el monte, al pie del monte del Sinaí, cuando reciben las tablas de la ley, ahí hubo una generación que salió de Misraim, de Egipto, a su libertad. Y escucharon la ley dada por Moisés. Pero bueno, estuvieron deambulando 40 años en el desierto los israelitas, hasta que llegaban casi a la tierra prometida. Entonces, en esos 40 años, muchos habían muerto, los que habían salido ya ancianos de Egipto, pues habían muerto en el desierto. Hubieron plagas que tuvieron que superar en el devenir, en ese periodo de desierto. Hubieron plagas como serpientes, escorpiones, que pues tuvieron que librar a algunos y otros pues se quedaron muertos, ¿no? Entonces, la nueva generación de los hijos que habían salido de Egipto, pero que estos hijos habían nacido en el desierto, ellos no escucharon la ley de Dios. Ellos no fueron testigos en el monte Sinaí cuando Dios les da las leyes. Entonces, en el libro de Deuteronomio nos habla que Moisés citó a todos y les repitió la ley a esta nueva generación. Y por eso los masoretas, cuando traducen la Biblia del hebreo al griego, dicen, ¿cómo le vamos a poner por nombre a este libro? Pues le vamos a poner por nombre Deuteronomio, que significa en el griego segunda ley. Pero bien, mis amados, hasta ahí quedaba el mensaje. Yo creo que a lo mejor lo que le estoy diciendo ahorita usted ya lo sabía, ¿verdad? Y no trasciende mucho este mensaje, pero hay un mensaje aún más importante. Y leo el versículo 39 de Juan capítulo 5, donde el mismo Yeshua está diciendo: examinad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna. ¿Y quiénes? Las escrituras. Ellas son las que dan testimonio de mí, dice Yeshua precioso. Amén, mis amados. Ahora vamos a escudriñar las escrituras. Escudriñar no es solamente leer. Escudriñar es investigar. Escudriñar es meterse a profundidad en la palabra. Escudriñar, hermano, es ir a la esencia misma de cada palabra. Por eso yo les inicié diciendo ese rato que hay un mensaje oculto, pero que no está dentro de los libros, sino que se encuentra fuera de los libros. Hoy vamos a aprender cuál es este mensaje oculto que nos dice las Sagradas Escrituras. Primeramente, mis amados, como ya les dije, el Antiguo Testamento fue escrito en idioma hebreo. Por lo tanto, cuando traducen la Biblia del hebreo al griego, se pierde mucha información, se pierde el sentido propio de la palabra. Por eso vamos a ver cómo se llaman estos libros en el hebreo. No tanto en el griego, sino ahora en el hebreo. El libro del Génesis, usted lo conoce bien con ese nombre, en el hebreo, sucede algo muy peculiar. Los hebreos, para denominar a los primeros 5 libros de la Biblia, tomaron la primera palabra que aparece en el texto. Un ejemplo,
El libro de Génesis comienza diciendo, en el principio, y de ahí lo que sigue, ¿no? Creó Dios los cielos y la tierra. Pero los hebreos, ¿cómo denominaron a este libro? Este libro le denominan el principio o en el principio. Y la palabra hebraica es Bereshit. En el hebreo, Bereshit significa en el principio. Entonces este libro no se llama Génesis, su esencia se llama Bereshit. Espero que me comprenda, mi amado, lo que le estoy comentando. ¿Qué significa Bereshit? En el principio. Eso significa. El siguiente libro, que nosotros lo conocemos como Éxodo, en la primera versículo, las primeras palabras de ese libro, aparece esto, por sus nombres. Entonces, en el hebreo, no se llama Éxodo, se llama Shemot. Y Shemot quiere decir los nombres. Los nombres quiere decir, o por sus nombres, Shemot. Entonces tenemos un libro, el primero se llama Bereshit, el segundo se llama Shemot. Bereshit significa en el principio y Shemot significa por sus nombres. Bien, hasta ahí vamos bien, mis amados. Y se preguntará, ¿dónde está el mensaje que el Señor nos quiere dar hoy? Pues mire, ¿qué más sigue? El tercer libro no se llama Levíticos. En el griego se llama Levítico, pero en el hebreo se llama Vayikra. El libro se llama Vayikra. ¿Por qué se llama Vayikra este libro? Porque justamente al inicio del libro aparece lo siguiente, cuando Dios dice, y el Señor los llamó. ¿Qué significa Vayikra? Significa, el Señor los llamó. Amén. Eso significa el nombre Vayikra en el hebreo. Así se llama el libro en la Biblia hebraica. Se llama Levítico, se llama Vayikra. Bueno, tenemos el cuarto libro de la Biblia al inicio, que nosotros le llamamos Números. Ya le expliqué por qué le llamamos Números, porque ahí se hacen, el contenido de ese libro, se hacen 2 censos muy relevantes para saber cuántos son los israelitas que quedaban, ¿verdad?, antes de llegar a la tierra prometida, y de ahí los masoretas, que son los que tradujeron la Biblia, pues le pusieron por nombre Números. Pero en la Biblia hebraica, ¿cómo se llama este libro? Este libro se llama Bamidbar. El libro es Bamidbar. Y la primera palabra que aparece en el libro es lo siguiente, en el desierto. Entonces, Bamidbar significa en el desierto. Está traduciendo la palabra al español, por supuesto. Entonces, recapitulemos. Bereshit, en el principio. Shemot, por sus nombres. Vayikra, el Señor los llamó. Bamidbar, en el desierto. Vamos bien, mis amados. El quinto libro de la Biblia, el quinto libro, nosotros le llamamos Deuteronomio, y también ya le expliqué, Deuteronomio, segunda ley, ¿verdad? En el griego, Deuterón, segundo, nomos, ley, segunda ley. Eso dijeron los masoretas, que le vuelvo a decir, tradujeron
del hebreo al griego, la Biblia. Pero en sí este libro, en la Biblia hebraica, ¿cómo se llama? Este libro se llama Devarim. Libro Devarim. ¿Qué significa Devarim? Entonces vamos en el primer versículo, en el primer capítulo de este libro, y nos encontramos con esta frase: estas son las palabras. Bien. Esto significa, estas son las palabras. Entonces, si fusionamos estos 5 libros, o estos 5 nombres de los libros, en el hebreo se dice Bereshit Shemo Vaikra Bamidbar Devarim. Bereshit Shemo Vaikra Bamidbar Devarim. Hasta ahí estamos mencionando las primeras palabras del primer versículo de cada uno de estos libros. Pero volvemos a la pregunta: ¿dónde está el mensaje? ¿Por qué Yeshua dijo, y ellas, las escrituras, y ellas dan testimonio de mí? Vamos a ver. Sucede que surge una oración en esta forma, con estas 5 palabras hebraicas. Bereshit, en el principio. Shemot, por sus nombres. Vayikra, el Señor los llamó. Bamidbar, en el desierto. Devarim, estas palabras. Si formamos una oración ahí, sonaría de la siguiente manera: en el principio, por sus nombres. Escuchen bien, mis amados. Forma una oración preciosa y dice: en el principio, por sus nombres, el Señor los llamó, estando en el desierto, para decirles estas palabras. ¡Wow! No sé si usted se asombra, pero yo me asombro de este hermoso mensaje que se encuentra no dentro nada más de los libros, sino ahora se encuentra afuera, en su nombre, en el nombre de cada libro. Le repito, la oración que surge de estas 5 palabras: Bereshit Shemo Vaikra Bamidbar Devarim, significa, en el principio, por sus nombres, el Señor los llamó, estando en el desierto, para decirles estas palabras. Wow. Y hasta ahí ya quedamos sorprendidos de este hermoso mensaje. Amén. Espero que usted se esté sorprendiendo conmigo de este hermoso mensaje. Pero queda una duda. En el principio, sus nombres, el Señor los llamó, estando en el desierto, para decirles estas palabras. La duda es, ¿qué palabras? ¿Qué palabras? ¿Cuáles son las palabras que Dios tenía que decirles en un comienzo o en el principio a los israelitas, y no nada más a ellos, a nosotros también? Amén. Serían estas palabras que están ahí. Entonces, nos tenemos que ir al 6º libro de la Biblia. Y usted sabe bien que después de Deuteronomio sigue el libro de Josué. Pero ¿qué tiene que ver Josué en todo esto? Mire, el libro de Josué es un libro muy importante en la Biblia, porque narra cómo es que los israelitas
empezaron a conquistar Canaán, a conquistar la tierra que Dios les había prometido. ¿Ven? Pero entonces, hay un mensaje ahí también, mis amados. Y el mensaje está en el nombre del libro. Hoy solamente les comparto el nombre de estos 6 libros, ¿verdad? En el hebreo, el nombre Josué se dice Yehoshua. El nombre en hebreo, Yehoshua, Yeshua. Entonces, vamos a leer de corrido estos 6 nombres de la Biblia. Bereshit, Shemo, Vaikra, Bamidbar, Devarim, Yehoshua. Si usted lo quiere repetir conmigo, pues lo puede hacer, ¿verdad? Bereshit, Shemo, Vaikra, Bamidbar, Devarim, Yehoshua. Yehoshua tiene un nombre ahí. Hay algo importante. Porque Yehoshua también es la misma palabra que el ángel le dijo a María que así se iba a llamar el bebé que venía en camino. Porque es una correspondiente, Yehoshua, de Yeshua o de Yahshua. Yeshua se llama nuestro precioso Mashiach que vino hace 2000 años a morir por nosotros. Amén, amados. Entonces, ¿qué significa Yehoshua? Yehoshua significa Dios es salvación. Miren, Dios es salvación. Entonces, la oración completa aquí sería de la siguiente manera. En el principio, por sus nombres, el Señor los llamó estando en el desierto para decirles estas palabras. Dios es salvación. Eso nuestro Cristo precioso de 2000 años tenía razón cuando dijo, ellas son las que dan testimonio de mí. Porque toda la escritura, mis amados, toda la palabra del Señor da testimonio del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Baruch Hashem, bendito nuestro Señor. Desde que hoy hemos aprendido algo nuevo. Espero que usted haya aprendido esta hermosa lección. En esta oración de los 6 nombres que aparecen en la Biblia, los primeros 6 libros. Bereshit, Shemo, Vaikra, Bamidbar, Devarim, Yehoshua. Que significa, en el principio, por sus nombres el Señor los llamó, estando en el desierto para decirles estas palabras. Dios es salvación. Y ahí está anunciado el Evangelio de vida, el Evangelio de nuestro Cristo precioso, el Evangelio que nos vino a anunciar que nuestro Dios es salvación. Amén, amados. Espero que les haya gustado este corto mensaje, pero con mucho significado, porque hoy aprendemos un mensaje, no tanto de lo que está dentro de estos 6 libros de la Biblia, sino el mensaje está en el nombre de cada libro. Bendiciones, mis amados, que el Señor les bendiga, les guarde en todo momento. Hasta la próxima.